Eh, el tema de matrices, yo diría que es un tema relativamente muy sencillo, por lo menos en la primera parte, en esta primera clase. Los conceptos que vayamos a desarrollar en esta primera clase no les va a costar, salvo la definición de matrices. Vamos a ver dos definiciones de matrices. Una, que es una definición muy formal, muy estricta, que la tenemos que mirar, aunque muy por arriba, muy someramente la vamos a ver a la definición, y la tenemos que ver porque es la definición que figura en los apuntes de teoría y en los libros de texto que la cátedra recomienda como bibliografía básica. Entonces la tenemos que ver. Básicamente, o muy por arriba, como les dije, la vamos a mirar y les voy a pedir que ustedes la profundicen leyendo los apuntes de teoría. Este tema de matrices es un tema muy importante que tiene mucha aplicación no solo en las matemáticas, sino en las otras ciencias. En matemática, puntualmente en álgebra lineal, las matrices tienen aplicación en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver que las matrices nos sirven justamente para resolver sistemas de ecuaciones lineales en álgebra lineal. Más tarde, más adelante, también vamos a ver qué aplicación tienen las matrices en otros temas, en el último tema que vamos a ver en la cursada, en esta asignatura que se llama transformaciones lineales. Ese es el último tema y ahí también vamos a volver a tocar las matrices. También tiene aplicación en otras ramas de la matemática, no solo en la álgebra lineal. Matrices se aplican también en probabilidad y estadística, en cálculo, también lo van a ver si tienen la oportunidad en ecuaciones diferenciales. Tiene aplicación no solo en matemática, como les decía, sino también en otras disciplinas como la física, la economía, en las ciencias de la computación. Seguramente hay alumnos que están haciendo ingeniería informática o están cursando la licenciatura en sistemas y van a ver que a la hora de programar, muchos de los programadores recurren para poder almacenar datos a no solo matrices, sino también a vectores. A los vectores los van a conocer en programación como arreglos unidimensionales y las matrices como arreglos bidimensionales. En síntesis, las matrices tienen muchas aplicaciones. Repito, insisto, apaguen los micrófonos, por favor. No se puede dar la clase si tienen los micrófonos abiertos, porque hay ruidos molestos que interrumpen la clase, por favor. Bueno, empezamos. Vamos a ver, como en todos los temas, vamos a arrancar con conceptos básicos. Vamos a empezar entonces definiendo las matrices. Vamos a ver una definición, como les dije, muy rigurosa, y luego vamos a ver una definición mucho más simple, mucho más sencilla, mucho más fácil de interpretar la definición. Luego vamos a definir lo que son, o cuando dos matrices son iguales. Vamos a ver las operaciones entre matrices, suma. Vamos a ver el producto de una matriz por un escalar. Y vamos a ver multiplicación entre matrices. Y finalmente vamos a ver transposición de matrices. El resto de los temas lo vamos a ver en las clases siguientes. Empezamos entonces. Definición. Primera definición de matrices. Esta definición es una definición muy formal, como les decía, es una definición que figura en los apuntes de teoría. La vamos a ver muy por arriba. Ustedes van a tener que profundizar y ver los detalles en los apuntes de teoría. Esta definición va a servir únicamente para estudiar para el parcial de teoría. Para la práctica no es necesario. Sí, va a ser importante que sepan la segunda definición, que también la vamos a ver. Entonces, empecemos con la definición. Se llama matriz de orden M por N, o de dimensión M por N. Ya vamos a ver qué significa o qué indica el orden o la dimensión de una matriz. Entonces, se llama matriz de orden M por N con elementos en K. Esto tampoco, creo, lo hemos mencionado en la clase de vectores. K representa, K, esta letra, representa genéricamente al conjunto de números, al conjunto de escalares. De pronto, K podría representar el conjunto de números reales, o el conjunto de números complejos,
o el conjunto de números racionales. En general, K, por lo menos nosotros vamos a trabajar con K igual al conjunto de los números reales. Entonces, volviendo a la definición, se llama matriz de orden M por N a la función F cuyo dominio es el producto cartesiano entre dos intervalos naturales. Y el conjunto de llegada o el codominio es K, el conjunto de escalares. Entonces, F es una función que tiene como conjunto de partida al producto cartesiano, que es un concepto que ustedes lo van a ver en análisis matemático. No lo han visto aún. Entonces decíamos que es el producto cartesiano entre estos dos conjuntos, que son intervalos naturales. El I sub m es el conjunto de los m primeros números naturales. Chicos, me está escuchando alguien que me diga que Esteban Mamaní Jiménez. Abierto su micrófono. Gutiérrez María Florencia. Karen Tania Gutiérrez María Florencia, por favor, su micrófono. Yo les entiendo que muchos ingresan a la reunión, a la videoconferencia, para poder registrar su asistencia. Si van a ingresar y después se van a olvidar del celular o de la computadora, no sirve, chicos. No tiene sentido. ¿Qué otro micrófono está abierto? Jesús Fernando Castillo. Karen Tania Fernando Mamaní. Castillo, vamos por partes. Fernando Castillo, por favor, su micrófono. Si no, apaguen todos los micrófonos, por si acaso, porque hay varios que lo tienen Claro, activado. no tengo esa función porque no tenemos el soporte técnico. Entonces no tengo la posibilidad de apagarlo todo, de controlar los micrófonos, chicos. Como es una clase de recuperación, sí. Y en estos momentos le pasaron, es anfitrión ahora, así que no sé si lo podría... ¿Ya me pasaron? Perdón. Sí. Bueno, espérenme un segundito porque si no, no se puede, chicos. A ver. Bien. Bien, no son muchos en esta clase. Así que vamos a silenciar a uno por uno. Acá, Nahuel también tiene abierto su micrófono. Bueno, chicos, se va el tiempo, pero no queda otro. Bien, volvemos a compartir. Bueno, decía entonces que una matriz es una función, donde el conjunto de partida es el producto cartesiano entre dos conjuntos. Y estos dos conjuntos son intervalos naturales. ¿Qué es un intervalo natural? El intervalo natural I sub m es el conjunto de los m primeros números naturales. Y el intervalo I sub n es el conjunto de los n primeros números naturales. Y el producto cartesiano entre estos dos intervalos es el conjunto de todos los pares ordenados cuya primera componente es un elemento de este primer intervalo y la segunda componente es un elemento de este segundo intervalo. Entonces, F hace corresponder a pares ordenados con números reales. De la siguiente forma, chicos. Miren, al par ordenado 1, 1 le corresponde el elemento a sub 1, 1. Al par ordenado 1, 2 le corresponde el elemento a sub 1, 2, y así sucesivamente. Al par ordenado IJ le corresponde el elemento a sub IJ. Y al último par ordenado, MN, le corresponde el elemento a sub MN. Fíjense que los pares ordenados, ¿sí?, son elementos de este primer conjunto, del conjunto de partida. Y estos elementos, los A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, etcétera, etcétera, son elementos de este escalar. Básicamente lo que hace F, lo que hace la función esta, hace corresponder a cada par ordenado un número real.
o cualquier escalar. Es decir, de alguna manera está ubicando a cada elemento de la matriz, que ya la vamos a ver, en una determinada posición. Por ejemplo, al elemento A1, 1 le corresponde la posición 1, 1 dentro de la matriz. Y ya vamos a ver de qué se trata esa posición. Bueno, ahora, todos estos elementos, ¿sí? Todos estos elementos de K se organizan en un cuadro, en filas y en columnas. Estos elementos encerrados entre paréntesis. Este cuadro de números es lo que se conoce como matriz, que en este caso se llama A. Entonces, para denotar, para ponerle nombre a las matrices, vamos a utilizar letras mayúsculas de imprenta. Matriz A, matriz B, matriz C, etcétera, etcétera. Y a los elementos de las matrices vamos a utilizar letras minúsculas, las mismas letras que el nombre de la matriz. En esta matriz, en este caso, los elementos son A1, 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 y así sucesivamente. ¿Está? Toda matriz tiene líneas, ¿sí? Las líneas horizontales son filas. Esta es la fila 1, fila 2, fila 3, fila M, la última fila. Las líneas verticales son columnas, se llaman columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna N. Esta es una matriz expresada de manera explícita o desarrollada. Es la matriz con cada uno de sus elementos. Y está expresada obviamente en forma genérica. Veamos rápidamente qué es lo que indica los subíndices de cada elemento. De alguna manera yo ya les dije, representan la posición de los elementos dentro de la matriz. Por ejemplo, este par de subíndices correspondiente a este elemento, 1, 2. El primer subíndice indica la fila a la cual pertenece el elemento. Y el segundo subíndice indica la columna a la cual pertenece el elemento. Entonces, este elemento en particular se encuentra en la primera fila y la segunda columna. ¿Está, chicos? Entonces, los subíndices de cada elemento ubican al elemento dentro de la matriz. Nos permiten ubicar al elemento dentro de la matriz. Lo han hecho ustedes con los vectores, ¿sí? Que ya hemos visto en las clases anteriores. Voy a tomar el lápiz, chicos. Por ejemplo, si queremos representar genéricamente, ¿sí? Un vector de Rn, ¿cómo lo hacíamos? Tomábamos un vector, por ejemplo el vector U, y expresábamos sus componentes de la siguiente forma. U sub 1, U sub 2, U sub 3, etcétera, etcétera, U sub n. Y este es un vector de n componentes, porque es un vector que pertenece a Rn. Y está expresado en forma genérica. Y fíjense que los subíndices indican la posición de la componente dentro del vector. Por ejemplo, este subíndice 2 me está indicando que esta componente, la componente U sub 2, es la segunda componente del vector U. Este subíndice n me está indicando que esta componente es la enésima componente del vector U. Entonces, repito, el subíndice de cada una de las componentes indican la posición de la componente dentro del vector. ¿Está? Bien. Fíjense que para ubicar un elemento, o una componente, mejor dicho, dentro de un vector, basta un subíndice. En cambio, para ubicar un elemento en una matriz, un subíndice no es suficiente. ¿Por qué? Porque un vector es un arreglo unidimensional. En cambio, una matriz es un arreglo bidimensional. Por lo tanto, necesitamos dos subíndices. Uno para indicar la fila a la que pertenece el elemento y el otro para indicar la columna a la que pertenece el elemento. ¿Está, chicos? ¿Vamos entendiendo? Esta matriz A pertenece a este conjunto, al Km por N. ¿Qué significa esto? Vamos leyendo, vamos interpretando esta simbología. M, ¿sí? M por N es el orden o la dimensión de la matriz. Es el tamaño de la matriz. M indica el número de filas. Es decir, esta matriz A tiene M filas, ¿sí? M filas.
Y n indica el número de columnas. Es decir, esta matriz A tiene n columnas. Y m por n, entonces, es el tamaño, o la dimensión, o el orden de la matriz. Y K representa el conjunto al cual pertenecen los elementos de esta matriz. ¿De acuerdo? Vamos a una segunda definición. A ver, como les dije, esta definición es muy formal y que ustedes van a tener que leer la teoría para poder ver los detalles, porque ahí van a tener, en la teoría ustedes tienen la definición de producto cartesiano, tienen la definición de lo que es un intervalo natural, etcétera, etcétera. Para la teoría sí, es necesario que la estudien, para el parcial o para el examen final. Pero para la práctica no es necesario que ustedes sepan esta definición. Con esta segunda definición, que es mucho más sencilla, es suficiente para la práctica. Veamos esta segunda definición. Una matriz de orden m por n es un arreglo o un cuadro de números de K ordenados en m filas y en n columnas, llamados elementos de la matriz, que es básicamente lo que ya dijimos, chicos, ¿sí? Esta segunda definición es la que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros de textos de álgebra lineal, cuando busquen qué es una matriz. Inclusive si ustedes googlean, para saber qué es una matriz, y la primera definición que van a ver es esta. Bien, vamos a ver otras formas de expresar una matriz. Esta, ya les dije, esta es la expresión explícita de una matriz. Y esta expresión es una expresión implícita, ¿sí? Implícita. Que es una notación mucho más compacta, mucho más reducida, para expresar una matriz. Bien, veamos lo que significa esta simbología. A es una matriz de orden m por n, cuyos elementos a sub i j pertenecen al conjunto de escalares K. Cuidado con esta notación. Cuidado con confundirse con las dobles barras que utilizamos en vectores para definir módulos de un vector. Esto no significa módulo, ¿sí, chicos? Toda esta expresión es una matriz. Y a sub i j es un elemento. ¿Qué micrófono está abierto? ¿Alguien me dice? Vane. ¿Vani? ¿Me escuché bien, chicos? Creo que Vanessa. Vanessa. No sé cuánto. Vanessa, por favor, tu micrófono. Bueno, esta notación ustedes la van a ver en los apuntes de teoría, entonces es necesario que aclaremos. Esta notación la van a ver en la guía de trabajo práctico, que básicamente dice lo mismo, ¿no? Esta es una notación simplificada. A es una matriz de orden m por n, cuyos elementos a sub i j pertenecen acá, al cuerpo, así también se llama, cuerpo, conjunto de escalares o conjunto numérico. Bien, hemos dicho entonces que el primer subíndice de cada elemento, que lo vamos a denotar con i, representa la fila del elemento. Y el segundo subíndice de cada elemento lo vamos a denotar con j y representa la columna del elemento. Bien, es importante, chicos, que sepan expresar una matriz en forma genérica, dado un determinado orden. Por ejemplo, acá tenemos la matriz B de orden 3 por 2. La vamos a expresar de manera genérica y en forma explícita. Lo mismo que hicimos o que hacíamos cuando trabajamos con vector. Volví a tomar el lápiz, chicos, que estoy acá arriba. Entonces, supónganse que queremos expresar genéricamente un vector de R3. Entonces, tomamos un vector, por ejemplo, el vector B, y en forma general, o en forma genérica, este vector B, que es de R3, tendrá sus componentes B1, B2 y B3. ¿Sí? O B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Esto es expresar un vector en forma genérica, un vector de R3. Bueno, es importante también que sepan ustedes expresar una matriz, por ejemplo, de 3 por 2, en forma genérica. Y esta matriz B, expresada en forma genérica, es la siguiente. ¿Sí? Esta matriz. Miren, la matriz B, que es una matriz de 3 filas y 2 columnas. Ese es el tamaño, el orden de la matriz, o la dimensión. Y a los elementos, genéricamente, lo tenemos que representar con la misma letra, pero en minúscula. B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 2, 1, B sub 2, 2, B sub 3, 1 y B sub 3, 3.
3. Este elemento, por ejemplo, es el elemento de la fila 3, columna 3. Este elemento, por ejemplo, es de la fila 2, columna 1. ¿Está? Vamos con un ejemplo o dos ejemplitos de matrices concretas. Miren esta matriz, la matriz A. Pregunto, y ahora quiero que habiliten y después de contestar no se olviden de apagar el micrófono. Esta matriz A, ¿de qué orden es? Vamos. 2 por 3, profe. 2, 3. De 2 por 3. Tiene 2 filas por 3 columnas. Bien. ¿Qué tipo de números son sus elementos? ¿Qué tipo de números son sus elementos? Reales. Números reales. Alguien podría decir entero, y sí, tiene razón, son números enteros. Pero tratemos de generalizar. ¿Sí? Reales. Tomemos el campo más amplio. Entonces, la matriz A es una matriz de orden 2 por 3, cuyos elementos son números reales. Es decir, la matriz A pertenece a este conjunto, a R 2 por 3. Identifiquemos algunos elementos particulares de esta matriz. Por ejemplo, el A sub 1, 1, el elemento de la fila 1, columna 1. ¿Cuál es? ¿Cuál de estos elementos es el 4. El 4. El 4, muy bien. El elemento de la fila 1, columna 1. Ese es el elemento en cuestión, ¿sí? 4. ¿Cuál es el elemento A sub 2, 3? El 2, profe. 2, 3. 6. 6. Perfecto. Fila 2, columna 3. El 6. Esto quiero que entiendan, que sepan identificar la posición de cada elemento dentro de la matriz. Eso es importante. Vamos con otro ejemplito. Antes, miren esta matriz. Fíjense que esta matriz, el orden de fila no coincide con el número de filas no coincide con el número de columnas. Entonces a estas matrices las vamos a llamar matrices rectangulares. En cambio esta matriz B, fíjense, es de orden, que alguien me diga, ¿de qué orden es? 3 por 3. 3 por 3. 3 por 3. 3 por 3. Es una matriz cuadrada, porque el número de filas coincide con el número de columnas. Ahora los elementos. ¿Números de qué tipo? Complejos. Complejos. Números complejos. Muy bien, números complejos. Entonces está... Hola. ¿Se le cortó al Bravo. profe? Ah, sí. Se le cortó. Se le cortó. No, porque. Bueno, esos momentos van a sentirse tan imposibles. Entonces, el jueves y viernes no hay clase. No hay, creo. Hola, ¿me están escuchando? Ahora sí, profe. Sí, profe. sí. Sí, Se le se me cortó. fue, me parece, por un momentito la señal de internet, ¿no? Bien, vamos a volver a presentar. Seguimos, chicos. Bien, hagan captura de esta primera pantalla, por Después favor, y pasen del pasamos a la anfitrión siguiente. al profe. ¿Cómo? No, que le pasen el anfitrión a usted. Ajá, por favor. Listo. Pasamos a la siguiente pantalla. Bien, vamos a ver un ejemplito práctico, chicos. Presten atención, este tipo de ejercicios lo van a resolver cuando hagan la práctica. Dice la consigna, escribir explícitamente. Ya dijimos que expresar una matriz de manera explícita es expresar la matriz con todos sus elementos. La matriz C, ¿sí? Fíjense que es una matriz de 2 por 2, ese es el orden. Sus elementos son números reales. Y fíjense esta formulita. Leamos. Tal que C sub IJ, C con letra minúscula. Entonces, esta expresión está haciendo referencia a los elementos. Tal que cada elemento C sub IJ es igual a 3 por I menos J al cuadrado. Fíjense que esta formulita, que también la podemos llamar ley de formación o ley de construcción de la matriz, me permite ir generando los distintos elementos de la matriz C. Para esta matriz C en particular, ¿no? Después para otra matriz habrá otra formulita.
Bien, para empezar, deberíamos expresar esta matriz C de manera genérica, así como hicimos con esta matriz B. Entonces, C es una matriz de orden 2 por 2, la expresamos a esa matriz en forma genérica. Allí está la matriz C, 2 filas por 2 columnas, y ahí están sus elementos, el C sub 1, 1, el C1, 2, el C2, 1, el C2, 2. ¿Está? Ahora hay que encontrar el valor de cada una de estos elementos de la matriz C. Arrancamos por este elemento, el C sub 1, 1, ¿sí? Fila 1, columna 1, es decir, I, que es la fila, vale 1, y J, que es la columna, vale 1. Ahora, reemplazando los valores de I y de J en esta expresión, en esta formulita, vamos a encontrar el valor de este primer elemento. Entonces, C sub 1, 1 va a ser igual a 3 por la fila, que vale 1, menos la columna, que es 1, elevado al cuadrado. Si separamos en términos, resolvemos, el resultado es igual a 2. Entonces, el primer elemento de la primera fila, es decir, el C sub 1, 1, vale 2. Perfecto. Vamos a encontrar ahora el elemento C sub 1, 2. ¿Cómo? De la misma forma. C sub 1, 2. Fila 1, es decir, I vale 1. Columna 2, es decir, J vale 2. Reemplazando en la fórmula, nos queda lo siguiente. El elemento C sub 1, 2 es igual a 3 por la fila, menos la columna elevado al cuadrado. Separo en términos, resuelvo y obtengo menos 1, que viene a ser el elemento C sub 1, 2. ¿Está? De la misma forma encontramos el C sub 2, 1, I vale 2, J vale 1, reemplazando en la fórmula obtenemos el C sub 2, 1. 3 por la fila menos la columna elevado al cuadrado, y eso me da 5. Entonces C sub 2, 1 vale 5. Finalmente, C sub 2, 2, I vale 2, J vale 2, entonces C sub 2, 2 vale 3 por la fila, que es 2, menos la columna, que también vale 2, elevado al cuadrado, resolviendo obtenemos que vale 2 este elemento, el C sub 2, 2. Bien, problema resuelto. Acabamos de encontrar la matriz C. Acabamos de expresarla de manera explícita. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Es facilito, chicos, ¿sí? Ejercicios de este tipo lo van a hacer ahora en la práctica. Bien, vamos a un ejercicio del trabajo práctico 3.2, inciso A. Como les digo, siempre tienen que tener a mano allí la guía de trabajo práctico para controlar. La consigna dice, expresar la siguiente matriz de manera implícita, es decir, tenemos que hacer el proceso inverso. Me dieron en este ejercicio la matriz de manera implícita, y lo que hicimos fue expresarla de forma explícita. Ahora tengo que hacer al revés. Tengo la matriz expresada de manera explícita y la tengo que llevar a esta forma, a la forma implícita. ¿Cómo lo hacemos? Presten atención. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el orden de esta matriz. ¿De qué orden es? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. ¿Qué tipo de números son sus elementos? Reales. 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 Entonces, ya tenemos esta primera partecita, ¿sí? Escribimos la matriz A, ¿sí? Entre paréntesis, si quieren utilizar la doble barra también. Es una matriz A sub I J que pertenece a R 2 por 2. El orden es de 2 por 2 y sus elementos son reales. Ya tenemos esta partecita. Nos está faltando la fórmula. Nos está faltando la expresión que nos permite encontrar los elementos de la matriz. Entonces, tal que A sub I J, ¿sí? Tal que cada elemento A sub I J es igual a. Ahora vamos a ver. ¿Cómo hacemos para encontrar la fórmula, ¿sí? O la ley de formación que me permite construir esta matriz? Y bueno, lo que tenemos que hacer, chicos, esto depende mucho de ustedes, ¿no? Podríamos encontrar distintas expresiones que permitan encontrar esta misma matriz. Yo encontré la siguiente, ustedes podrían encontrar otra. Miremos la matriz y miremos sus elementos y veamos qué particularidad tienen sus elementos. Fíjense que estos dos elementos, ¿sí? Son iguales. El A sub 1, 1, ¿sí? Que es igual a 3, y el A sub 2, 2. Estos dos elementos son iguales a 3. Perfecto. Bien, miremos qué relación existe entre la fila y la columna
de ambos elementos. ¿Cómo son la fila y la columna, chicos? Iguales. Iguales. Son iguales. Entonces acabo de descubrir una particularidad. Y digo, el elemento va a ser igual a 3 si la fila es igual a la columna. Ya tenemos una primera partecita de la ley de formación. Entonces, A sub ij va a ser igual a 3 si la fila es igual a la columna. Es decir, si I es igual a J. ¿Va? Veamos los otros dos elementos. También son iguales. Es decir, el A sub 1, 2 y el A sub 2, 1 son iguales a 0. ¿Sí? Bueno, veamos qué relación existen entre la fila y la columna de estos dos elementos. ¿Cómo son la fila y la columna? ¿Son iguales? Son distintos. No, son distintos. ¿Cómo son? Distinto. Distintos. Distintos. Ojo, no podría decir que la fila es menor que la columna. Acá sí se cumple, la fila es menor que la columna. En cambio acá no. La fila es mayor que la columna. Entonces esa relación no me sirve. Distintos sí. La fila es distinta a la columna, en este caso. La fila es distinta a la columna, en este otro caso. Entonces ya encontré la otra partecita de la ley de formación. Y digo, A sub ij va a ser igual a 0 si la fila no es igual a la columna. Es decir, I no es igual a J. O I es distinto de J. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí. Bien, hagan captura de esta pantallita y pasamos a la siguiente. ¿Vamos? Sí. Bien. Profe, Sí. no tenía que grabar. ¿A la clase? Chicos, está Sí. grabada la clase, ya le vamos a subir un enlace, no se preocupen. Ah, bien. No hace falta grabar. Y si ustedes quieren grabar, no hay problema, graben la clase, no hay problema, no hay ningún problema. Yo no puedo grabarla ahora porque mi computadora no tiene buenos recursos. Entonces, si abro una aplicación más, va a empezar a flaquear la computadora. Bueno, vamos a definir conceptos muy sencillos. Vamos a ver las primeras matrices especiales. Empezamos con la matriz cuadrada, que ya la hemos visto. Hemos dicho que una matriz de orden m por n va a ser cuadrada si el número de filas es igual al número de columnas. Es decir, m tiene que ser igual a n. Miren, esta matriz A, expresada en forma genérica, es una matriz cuadrada. Tiene n filas y n columnas. ¿Está? Toda matriz cuadrada tiene una diagonal principal. Vamos a ver qué es la diagonal principal de una matriz. Fíjense que este conjunto, formado por estos elementos, el A sub 1, 1, el A sub 2, 2, el A sub 3, 3, el A sub n, es decir, los elementos cuyas filas y columnas son iguales, constituyen lo que se conoce como diagonal principal de la matriz cuadrada. ¿Qué micrófono está abierto? Alejandra. Alejandra, por favor. Alejandra, apaga tu micrófono. Bueno, veamos este ejemplito, que es la matriz B, que ya la vimos, ¿sí? Es una matriz de orden 3×3, es cuadrada, y los elementos de la diagonal principal son estos elementos. El B sub 1, 1, perdón, el B sub 2, 2 y el B sub 3, 3. Estos elementos constituyen lo que se conoce la diagonal principal de la matriz B. ¿Está? Sencillo el concepto, chicos. Vamos a traza de una matriz, por favor tomen nota de esto, ¿sí? En las otras clases hemos definido traza de una matriz, y luego en la práctica el profe les pedía calcular la traza y nadie sabía cómo hacer. Entonces vayan prestando atención, chicos. Traza de una matriz. Entonces, sea una matriz cuadrada, ¿sí? Solo las matrices cuadradas tienen traza. Entonces, sea una matriz cuadrada de orden n por n, se llama traza de la matriz A y se denota de esta forma. Esto se lee traza de la matriz a la suma de los elementos de la diagonal principal. Es decir, la traza va a ser un escalar que se obtiene sumando el elemento A sub 1, 1 con el A sub 2, 2, con el A sub 3, 3, con el A sub n. Miren de fácil que es el concepto. Entonces, la traza de esta matriz B va a ser igual a 1 más 4 menos 6. Entonces, la traza de la matriz B, de esta matriz, es igual a la suma de los elementos de la diagonal principal. Es decir, menos 1. Si suman ustedes estos tres numeritos, les dan menos 1. Matriz nula. Bueno, sencillo.
Matriz nula es una matriz de orden m por n, donde todos sus elementos son nulos, son cero. Y a esta matriz la vamos a denotar con n mayúscula. Entonces esta es la matriz nula de orden m por n, donde todos sus elementos son ceros. ¿Está? Ahí tienen un ejemplito de una matriz nula de 3 por 2. 3 filas por 2 columnas. Bien, captura, chicos. Captura de esta diapositiva, pasamos a la que viene. Vamos rápido, nos hemos demorado bastante. Igualdad de matrices, otro concepto sencillo, chicos. Vamos directamente a la simbología. Yo quiero que se acostumbren a manejar esto, a leer la simbología matemática. Bien, veamos. Dice, dadas dos matrices, A y B, del mismo orden. Ambas matrices son del mismo orden. Entonces, para poder hablar de igualdad entre dos matrices, en primer lugar, tienen que tener el mismo orden. ¿Está? Entonces, la matriz A va a ser igual a la matriz B si tienen el mismo orden. Y si sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, el A sub 1, 1 es igual al B sub 1, 1, el A sub 1, 2 es igual al B sub 1, 2, etcétera, etcétera. Para todo I, para todo J. El concepto, repito, es fácil. Veamos este ejemplito. Pregunto y contesten. ¿Son iguales estas matrices, la matriz C y la matriz B? No, profe. No, profe. No. Bueno, el orden, sí. ¿Sí? Tienen el mismo orden. Bien, ahora comparemos los elementos correspondientes o igualmente dispuestos. El elemento 1, 1 con este elemento 1, 1. Son iguales. El 1, 2 con el 1, 2. También son iguales. Pero el 2, 1 de la matriz C con el 2, 1 de la matriz D no son iguales. Entonces ya estoy en condiciones de afirmar que las matrices no son iguales. ¿Estas matrices son iguales o no? No, profe. No. No, profe. No son profe. iguales. ¿Sí? De entrada decimos que no son iguales porque no son del mismo orden. Esta matriz es de orden 2 por 2 y esta es de orden 3 por 3. Entonces no podemos comparar las matrices. Está por más que ustedes vean que estos 4 elementos son iguales a estos 4 elementos. Las matrices no son iguales. Bien, vamos a otro ejemplito. Nos piden, este tipo de ejercicio lo van a hacer en la práctica. Dice, hallar o encontrar el valor de X y de Y para que estas dos matrices sean iguales. Entonces, antes de plantear si existe la posibilidad de que estas dos matrices sean iguales, tengo que comparar el orden de ambas. Ambas tienen el mismo orden. Entonces es posible plantear la igualdad entre estas dos matrices. ¿Está? Entonces, si la matriz A es igual a la matriz B, los elementos igualmente dispuestos o ubicados en la misma posición tienen que ser iguales. Entonces la matriz A es igual a la matriz B, eso significa que el elemento A sub 1, 1 debe ser igual al elemento B sub 1, 1. Es decir, 4 tiene que ser igual a X más 2. Y fíjense que queda planteada una ecuación, de la cual despejando la incógnita encontramos el valor de X. Despejando X encontramos que X vale 2. Perfecto, ya hemos encontrado la primera incógnita, su valor. Seguimos. El A sub 1, 2 tiene que ser igual al B sub 1, 2. Y efectivamente son iguales, ¿sí? Menos 1 y menos 1. El A sub 2, 1 tiene que ser igual al B sub 2, 1. También son iguales, se ve a simple vista. Finalmente, el A sub 2, 2 tiene que ser igual al elemento B sub 2, 2. Es decir, 0 tiene que ser igual a I. Y de esta forma encontramos el valor de la otra incógnita. X vale 2, Y vale 0. Problema resuelto. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Hagan captura de esta pantalla y pasamos a la siguiente. ¿Listo? Bueno. Suma de matrices. Bien. Una cosita antes de seguir. Las matrices, chicos, tienen el mismo comportamiento que los vectores. ¿Está? Tienen la misma estructura. Más adelante, cuando estudiemos espacios vectoriales, vamos a decir que las matrices, los polinomios y los vectores son vectores, porque tienen la misma estructura. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en más, ¿sí?
antes de ver la multiplicación, va a ser básicamente lo que ya hicimos, lo que ya vimos con vectores. Vamos a definir lo que es suma, lo que es producto por un escalar, vamos a ver las propiedades. Bien. Es más, una matriz, o las filas de una matriz son vectores filas. Las columnas de una matriz, ¿sí? A ver, miren esta matriz. Las filas de una matriz son vectores filas, así se llaman. Por ejemplo, este es el primer vector fila, este es el segundo vector fila, y este es el tercer vector fila de la matriz G. Las columnas de una matriz también son vectores, o se llaman vectores. Este es el vector columna 1, el vector columna 2, y el vector columna 3 de la matriz G. ¿Está? Esto me va a servir para que podamos entender cómo hacemos para multiplicar dos matrices, que vamos a ver luego. Bien. Entonces, sumar dos matrices es como sumar dos vectores. Se procede de la misma forma. Veamos la definición. Entonces, sean dos matrices A y B del mismo orden. Esa va a ser la condición para que se puedan sumar dos matrices. Yo no puedo sumar dos matrices que pertenezcan a orden distinto. Entonces, para sumar la matriz A con la matriz B, el orden tiene que ser el mismo. Entonces, la suma de estas dos matrices va a ser igual a otra matriz, ¿sí? A otra matriz del mismo orden. Pasa lo mismo con los vectores. Si ustedes suman dos vectores de orden 3, o de R3, quiero decir, van a obtener otro vector de R3. Acá las matrices, si sumo dos matrices de orden M por N, obtengo otra matriz de orden M por N, del mismo orden. Y los elementos del resultado de la matriz suma se obtiene sumando los correspondientes elementos de A y de B. ¿Está? Sencilla la definición. ¿Y cómo hacemos entonces para sumar? Fácil. Fíjense, tenemos la matriz A y la matriz B. Para poder sumar, tienen que tener el mismo orden. A, este orden, perdón, díganme el orden de la matriz A. ¿De qué orden es? 2 por 3. 2 por 3. 2 por 3. Tiene dos filas y tres columnas. La matriz B también es de 2 por 3. Y la suma de estas dos matrices va a ser igual a otra matriz, también del mismo orden, de 2 por 3. ¿Cómo hacemos para obtener los elementos de la suma de estas dos matrices? Y bueno, sumamos elemento a elemento. O que es lo mismo, sumamos los elementos correspondientes, o ubicados en la misma posición. Sumamos el elemento 1, 1 con el elemento 1, 1 de B. 2 menos 1 es 1, 1 más 0 es 1, 3 más 1 es 4, menos 1 más 2 es 1, y así sucesivamente. Chicos, es fácil sumar. ¿Ah? Bien, producto por un escalar. Producto de una matriz por un escalar. También el concepto, la operación es sencilla. Miren, tenemos una matriz A de orden M por N, ¿sí? Y tenemos un escalar lambda perteneciente acá. Entonces, si multiplicamos el escalar con la matriz A, obtenemos otra matriz del mismo orden. ¿Y cómo hacemos para obtener los elementos? Multiplicamos a cada uno de los elementos de la matriz A con el escalar lambda. Veamos el ejemplo. Vean, tienen esta matriz A, ¿sí? De orden 3 por 3. Ese es el orden. 3 por 3. Y tenemos este escalar, menos 2. Y queremos multiplicar el escalar con la matriz A. Obtenemos otra matriz del mismo orden, 3 por 3. Y los elementos, ¿cómo los obtenemos? Multiplicando cada uno de los elementos de la matriz A con el escalar menos 2. 3 por menos 2 es menos 6, menos 2 por menos 2 es 4, 0 por menos 2 es 0, y así sucesivamente. De esa forma encontramos esta matriz, que es el resultado de multiplicar el escalar con la matriz A, el escalar menos 2, ¿no? ¿Está? Captura, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Profe, disculpe, esto queda grabado, yo recién me uno a la clase. Sí, ya vamos a subir un enlace, si no se preocupe.
Ah, bien, profe, Yo no gracias. estoy grabando, ¿no? Yo no estoy grabando. Hay chicos que graban y que suben los enlaces. No se preocupen. Ustedes pueden grabar también, no hay ningún problema. Bueno, gracias, profe. Seguimos. Miren, otros dos conceptos. Tenemos una matriz A, ¿sí? De orden m por n. Si a esta matriz A le multiplicamos el escalar menos 1, ¿sí? Vamos a obtener otra matriz cuyos elementos van a ser opuestos a los elementos de la matriz A. ¿De acuerdo? A esta matriz la vamos a llamar matriz opuesta de A. Y se denota de esta forma, con menos A. Si a esta matriz A la multiplicamos por 0, por el escalar 0, vamos a obtener una matriz donde todos los elementos van a ser 0. A esa matriz la llamamos matriz nula, ya lo dijimos. Y la vamos a denotar con n. ¿Está? Bien, vamos con las propiedades, chicos. Apaguen los micrófonos y después lo encienden si necesitan consultar. Apaguen los micrófonos. Vamos con las propiedades. Fíjense que las propiedades de la suma y las propiedades del producto por un escalar que ahora vamos a ver, son iguales a las propiedades que ya hemos visto para vectores, ¿sí? Y funcionan de la misma forma, se definen de la misma forma. Tal vez cambie un poquito en la demostración. La demostración están en los apuntes de teoría. Miren ustedes las demostraciones allí. Y si tienen dudas, pasen por las clases de consulta de teoría. Entonces las vamos a enunciar rápidamente, chicos, las propiedades. Propiedades de la suma. La suma de matrices es ley de composición interna. Es decir, si yo sumo, y esto ya lo dijimos hasta el cansancio, si yo sumo dos matrices de orden m por n, obtengo otra matriz del mismo orden, de orden m por n. La suma de matrices es asociativa. ¿Está? La propiedad es sencilla de entender. La suma es conmutativa. También es fácil de entender la propiedad. La suma, perdón, existe para la suma el elemento neutro. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento neutro para la suma de matrices? Y es la matriz nula. Y es única. Entonces, si sumamos una matriz A con la matriz nula por derecha o por izquierda, obtenemos como resultado la misma matriz A. Obviamente, A y la matriz nula tienen que ser del mismo orden para que sea posible la suma. Propiedad 5. Toda matriz admite matriz opuesta o inverso aditivo, que se denota de esta forma, menos A. Entonces, si sumamos una matriz por derecha o por izquierda con su opuesta, obtenemos como resultado la matriz nula. Las mismas propiedades que hemos visto para vectores. Ahora están enunciadas para matrices. Bien, hagan la captura y pasamos a las propiedades de producto por un escalar, que también son 5 y son las mismas que ya hemos visto para vectores. Bien. Propiedades del producto de un escalar por una matriz. Primera propiedad, el producto es ley de composición externa. Es decir, si multiplicamos un escalar por una matriz de orden m por n, obtenemos como resultado otra matriz del mismo orden, de orden m por n. Bien, el producto por un escalar satisface la propiedad, la asociatividad mixta. El producto por un escalar es distributivo respecto de la suma de escalares, es distributivo respecto de la suma entre matrices, y el elemento neutro del producto por un escalar es el escalar 1. Si ustedes multiplican el escalar 1 por una matriz A, van a obtener como resultado la misma matriz A. El conjunto de las matrices también constituye lo que conocemos, y lo que vamos a ver más adelante, como espacio vectorial. ¿Está? Hagan captura de esta pantallita, por favor. Pasamos a la siguiente. Bien, vamos a este ejercicio. Es un ejercicio de la práctica. Tomen apunte, chicos. Repito, siempre tienen que estar con el trabajo práctico a mano. Vamos. Trabajo práctico 3.5, apartado D. Nos piden que calculemos el valor de X y el valor de Y para que se verifique esta igualdad. Miren, ¿qué tenemos en el primer miembro? ¿Qué operación, chicos?
Una diferencia. Una diferencia o una resta. ¿Entre qué? Entre dos matrices. ¿De qué del orden? mismo orden. Del mismo Dos por orden. ¿De dos. qué orden? De 2 por 2. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Sí? Entonces, no hemos definido resta entre dos matrices, ¿sí? No hemos definido. Pero lo tienen en la teoría. En los apuntes de teoría está la definición de resta entre matrices. Y podemos definir de la misma forma que hemos definido resta entre vectores. La diferencia entre matrices entre dos matrices es la suma de la primera matriz con el opuesto de la segunda matriz. ¿Está? Esa definición pueden aplicar para restar dos matrices. Obviamente tienen que ser del mismo orden. O en la práctica, ustedes directamente restan elemento a elemento. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica. Restar elemento a elemento. O los elementos igualmente dispares. Bien. Observemos el segundo miembro. En el segundo miembro, tengo ahí una I mayúscula. Y eso representa, y esa letra representa una matriz. ¿Qué tipo de matriz es? Esta es una matriz especial, identidad. algunos la conocen porque son recursantes, es la matriz identidad, perfecto. Es la matriz identidad que la vamos a conocer nosotros la próxima clase, ahí la vamos a definir a la matriz identidad. Y las matrices identidades son matrices cuadradas. Y esta matriz identidad va a tener que ser del mismo orden que estas dos matrices, para que se pueda plantear la igualdad. ¿Sí? Entonces la matriz identidad tiene que ser, esta matriz identidad en particular, tiene que ser de orden 2 por 2. Y fíjense qué particularidad tiene esta matriz identidad. Y todas las matrices identidades, ¿no? Los elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1. Y los elementos que no están sobre la diagonal principal son ceros. Esa es la particularidad de las matrices identidad. Bien. Resolvamos entonces el primer miembro. Restemos estas dos matrices, elemento a elemento, o los elementos correspondientes, así también se dice. Restemos este elemento con este elemento. Obviamente vamos a tener que restar los términos semejantes. Menos 5x menos x. ¿Cuánto es? Menos 6. Menos 6x. Perfecto. Menos 3y menos 4y. Menos 7i. Cuidado acá, ¿no? Este menos hace que cambie el signo de este 4i. O hacen menos por más, menos. Por eso hago menos 3i menos 4i, que es igual a menos 7i. 9 menos 9 es 0. 6 menos 6 es 0. Ahora restemos este elemento con este elemento. 2x menos x es x. Menos 4i menos 5i menos 5i. Menos por menos es más. ¿Sí? Entonces me queda menos 4i más 5i, que es igual a i. ¿Está? Bien. Fíjense, queda planteada la igualdad entre dos matrices. Si estas dos matrices son iguales, los elementos correspondientes también son iguales. Entonces planteo la primera igualdad. Menos 6x menos 7y tiene que ser igual a 1. Ahí está la primera ecuación. Este elemento tiene que ser igual a este, lo son. Este elemento tiene que ser igual a este, lo son. Finalmente, este elemento, x más y, tiene que ser igual a este elemento. X más y tiene que ser igual a este. Y queda planteado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolver este sistema. Con B corta. ¿De quién es? Robles. Robles. Por favor, el micrófono. Bien. Aplican cualquiera de los métodos que ustedes conocen, ¿sí? Y resuelven este sistemita. Yo no les voy a enseñar a resolver sistema de ecuación. Es sencillo. De dos ecuaciones con dos incógnitas. Aplican cualquier método. Y ahí está el valor de x y el valor de y. Problema resuelto. Hagan captura, chicos. Y pasamos a multiplicación entre matrices, chicos. Vamos un poquito más rápido. Bien, acá sí quiero que presten atención, chicos. ¿Sí? Yo creo que la mayoría nunca multiplicó matrices, salvo los recursantes. Vamos a ver cómo se hace para multiplicar dos matrices. Para empezar, tenemos que decir que no siempre es posible multiplicar dos matrices.
Y se tiene que cumplir una condición, un requisito para que se puedan multiplicar dos matrices. Entonces veamos la definición. Dice, sean las matrices A de orden, voy a tomar el lápiz, chico, de orden La ganancia es 50-50. M por P. ¿Quién tiene el micrófono? No, que yo no sé. Navarro. Podemos decir, Navarro. Rosario la Montaña. ganancia es 50-50. Rosario. Por tu mano de obra y yo lo que invertí. Rosario, tu micrófono, por favor. Bueno, fíjense que la matriz A es de orden M por P y la matriz B es de orden P por N. ¿De acuerdo? Miren, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, para poder multiplicar la matriz A con la matriz B, el número de columnas de la matriz A tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz, es decir, de la matriz B. ¿Está? Esa es la primera condición que ustedes tienen que verificar para ver si es posible multiplicar. Seguimos con la definición. Entonces, el producto de la matriz A por la matriz B, en ese orden, es otra matriz, que la vamos a llamar C, simplemente para definir, ¿no? De orden M por N. Miren el orden del resultado de multiplicar la matriz A con la matriz B. ¿Qué orden va a tener el resultado? Va a tener, miren chicos, la misma cantidad de filas que tiene la matriz A. ¿Está? Es decir, va a tener tantas filas como filas tiene la matriz A. Y va a tener tantas columnas como columnas tiene la matriz B. ¿De acuerdo? ¿Cómo se encuentran los elementos del resultado de este producto entre la matriz A y B? Fíjense lo que dice la definición. Cada elemento C sub i J se obtiene sumando los productos de los elementos de la fila I de la matriz A por los correspondientes elementos de la columna J de la matriz B. Parece complicado de entender, pero van a ver que es fácil con los ejemplos que vamos a ver a continuación. Veamos, tenemos tres matrices, la matriz A, la matriz B y la matriz C. El orden de la matriz A, 2 por 3. El orden de la matriz B, 3 por 4. 3 filas por 4 columnas. El orden de la matriz C, 3 por 1. 3 filas por 1 columna. Y vamos a ver si es posible multiplicar A por B. Y si es posible, lo vamos a hacer. Bien. ¿Qué tenemos que verificar primero? Esta primera condición. ¿Sí? Esta primera condición. ¿Qué condición es esa? La primera matriz tiene que tener el número de columnas igual al número de filas de la segunda matriz. Son iguales, ¿verdad? El número de filas de la primera matriz, perdón, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, es posible multiplicar A por B. Y como resultado vamos a obtener otra matriz. ¿De qué orden va a ser la matriz resultante? Del siguiente orden. De 2 por 4, muy bien. Va a tener tantas filas como tenga la primera matriz, es decir, 2 filas, y tantas columnas como columnas tiene la matriz B, es decir, de 2 por 4. ¿Está, chicos? De 2 por 4. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar los elementos? Bien, esta segunda partecita de la definición lo dice. Entonces yo voy a borrar esto para que quede limpia la diapositiva y para que ustedes después puedan hacer la captura. ¿Cómo se hace en la práctica? En la práctica se suele hacer esta tablita, ¿sí? Yo les recomiendo que las hagan en las primeras multiplicaciones. Y después, cuando yo agarre en práctica, ya lo pueden hacer en forma directa. Entonces, en esta partecita de la tabla, en este sector de la tabla, acomodamos los elementos de la primera matriz. Ahí están los elementos de la primera matriz. 1, 0, menos 1, 1, 2, 1, 2. En este sector de la tabla vamos a acomodar los elementos de la segunda matriz, de la matriz B. Ahí están los elementos de la matriz B. Bien. Ahora vamos a encontrar los elementos del producto entre A por B. Y lo vamos a anotar en este sector de la tabla. Sabemos que el orden de la matriz resultante es de 2 por 4. 2 filas por 4 columnas.
¿Cómo hacemos para encontrar los elementos? ¿Cómo hacemos para encontrar el C sub 1,1, el C sub 1,2, el C sub 1,3, el C sub 1,4? ¿Sí? Primera fila. Segunda fila, el C sub 2,1, el C sub 2,2, el C sub 2,3, el C sub 2,4. ¿Cómo hacemos para encontrar esos elementos? Así que vamos a tener que recurrir a esta segunda partecita de la definición. ¿Qué dice esta partecita? Dice, para encontrar el elemento C sub 1,1, se suman los productos de los elementos de la fila 1 de A con los correspondientes elementos de la columna 1 de B. Es decir, lo que me está diciendo que haga es lo siguiente. 1 por 1, ¿sí? Más 0 por 1, más menos 1 por 0. ¿Está? Separo en términos, resuelvo, y eso me da 1. Es decir, el elemento C sub 1,1 es igual a 1. ¿Está, chicos? ¿Cómo hacemos para encontrar el C sub 1,2? Hago lo mismo, lo que dice la definición. Sumo los productos de la fila 1 con los correspondientes elementos de la columna 2 de la matriz B. Es decir, hacemos 1 por 2, más 0 por 0, ahí están los cálculos, más menos 1 por menos 1. Separo en términos, resuelvo, y esto me da 3. Es decir, el elemento C sub 1,2 es igual a 3. De la misma forma encontramos el C sub 1,3. Multiplico 1 por 3, más 0 por 1, más menos 1 por menos 1. Resuelvo y eso me da 4. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí. Sí, profe, sí, sí. Les voy a Sí, se entiende, explicar, profe. y espero no confundirlos, los voy a explicar en términos de vectores. Dijimos recién, ¿sí? No recién, hace un ratito dijimos, que las filas de una matriz son vectores. Vectores filas. Las columnas de una matriz son vectores. Vectores columnas. Entonces, si pensamos a las filas de A como vectores filas y a las columnas de la matriz B como vectores columna, para encontrar cada elemento de la matriz resultante de este producto, lo que tenemos que hacer es el producto escalar de la primera fila de A con la primera columna de B para obtener este elemento. ¿Sí? Para encontrar este elemento hago el producto escalar entre este vector fila de A con este vector columna de B. ¿Está? Y el producto escalar, ustedes saben muy bien, que se define como la suma de los productos de las componentes, o de las componentes correspondientes. ¿Está? ¿Se entiende? Veamos, para encontrar este elemento, hacemos el producto escalar entre el primer vector fila y el primer vector columna. 1 por 1, más 0 por 1, más menos 1 por 0. Para encontrar este elemento, multiplico escalarmente primer vector fila con segundo vector columna. 1 por 2, más 0 por 0, más menos 1 por menos 1. Y eso me da 3. ¿Sí? Y de la misma forma para encontrar todos los elementos de la matriz. Voy a borrar esto, chicos, para pasar en limpio. Espero que se haya entendido. De todos modos, no va a ser la única multiplicación que vamos a resolver entre matrices. Bien. Entonces, para encontrar este elemento, multiplico primer vector fila de A con el cuarto vector columna de B, producto escalar. 1 por 4, más 0 por menos 2, más menos 1 por 1, y eso me da 3. ¿Está? Es decir, para encontrar los elementos de la primera fila, multiplico el primer vector fila de A con cada uno de los vectores columnas de B. Para encontrar estos elementos, la segunda fila, multiplico segundo vector fila de A con el primer vector columna de B. 1 por 1, más 2 por 1, más menos 2 por 0, y eso me da 3. Para encontrar este elemento, multiplico segundo vector fila de A con el segundo vector columna de B. 1 por 2, más 2 por 0, más menos 1 por menos 1, y eso me da 4. Para encontrar este elemento, multiplico
vector fila 2 con el vector columna 3. Para encontrar este elemento, multiplico esta fila con esta columna. ¿Está, chicos? Entonces, el resultado entre A por B es esta matriz, que es de orden 2 por 4. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, Profe, capturita porque ahora vamos a multiplicar A con C. Hagan la captura, porque después estos cálculos se borran. Acá están los cálculos para estos 3 primeros elementos, ¿no? No están todos los cálculos auxiliares. Bueno, multipliquemos A por C. Perdón, primero veamos si es posible, ¿no? Veamos si es posible multiplicar la matriz A con la matriz C. Entonces, el número de filas de A, perdón, de columnas. El número de columnas de A, bien, es 3. ¿Es igual al número de filas de C? ¿Son iguales? Sí, profe. Es posible multiplicar. Vamos a obtener una matriz ¿de qué orden? Escucho. 2 por 1. Por 1. 4. Va a tener 2 por 1. la misma cantidad de filas que la primera matriz, ¿sí? Va a ser una matriz de orden 2, y la misma cantidad de columnas que la segunda matriz. Es decir, va a ser de 2 por 1. Perfecto. Entonces, posible de multiplicar, multiplicamos. Vamos a la tablita, como siempre, en cálculo auxiliar. Acomodamos en este sector de la tablita los elementos de la matriz A. Ahí están. En este sector de la tablita los elementos de la matriz C. Y encontramos estos dos elementos de la matriz resultante. Para encontrar este elemento, multiplico primer vector fila de A con primer vector columna de C. 1 por menos 2, más 0 por 2, más menos 1 por 3. Y eso me da menos 5. Para encontrar este elemento, multiplico segundo vector fila con el primer vector, o único vector, columna de C. 1 por menos 2, más 2 por 2, más menos 2 por 3. Y eso me da menos 4. Entonces, el resultado de multiplicar A por C es esta matriz, menos 5, menos 4. De orden 2 por 1. ¿Está, chicos? ¿Es posible multiplicar B por A? ¿Es posible multiplicar B por A? A por B, sí. B por A. Bueno, veamos. El número de columnas de la primera matriz, en este caso es B, ¿sí? B. El número de columnas es 4. ¿Es igual al número de filas de la segunda matriz, es decir, de A? ¿Son iguales? No. No, entonces no es posible multiplicar. No es posible multiplicar. Con lo cual, ya estamos anticipando la primera propiedad de la multiplicación. Estamos diciendo que A por B no es igual a B por A. ¿Sí? A por B es posible multiplicar. Por A no es posible multiplicar. ¿Qué propiedad no se estaría cumpliendo? No es conmutativa. La propiedad conmutativa. Entonces la propiedad conmutativa no es válida. ¿Está? Vamos entonces a las propiedades. Apaguen los micrófonos, por favor, si no van a contestar. Hagan captura, chicos. Pasamos a las propiedades. Primera propiedad. El producto de matrices no es conmutativo. La vamos a mencionar a las propiedades, chicos. Tenemos que ir un poquito más rápido. El producto entre matrices es asociativo. ¿Sí? Se cumple la propiedad asociativa. El producto de matrices es distributivo respecto de la suma de matrices, por derecha y por izquierda. La propiedad distributiva es fácil, chicos. Sigue el micrófono abierto de quién es. Chicos, yo no voy a... No se puede hacer con los micrófonos abiertos porque interrumpen. Por favor, apáguenlos. Porque si no tengo que dejar de compartir para poder mutearlos. Ya apagaron todos, profe. Bueno, seguimos. Propiedad 4. El producto entre matrices es asociativo respecto al producto por un escalar. También sencilla la propiedad. Propiedad 5. Ahí, esta propiedad, por favor, presten atención, porque esta siempre preguntan en los parciales o en los exámenes finales. ¿Sí? Miren lo que dice esta propiedad. Dice, si el producto entre la matriz A y B, ¿sí?,
es igual a la matriz nula, esto no implica necesariamente que la matriz A sea nula o la matriz B sea nula. No pasa lo que pasa con los números. Ustedes saben muy bien que si ustedes tienen el producto entre dos números, A por B, y si el producto entre esos dos números es igual a 0, ¿esto qué implica necesariamente? Que A sea igual a 0 o B sea igual a 0. Exactamente. ¿Está? Repito entonces, si el producto entre dos números es igual a 0, eso implica necesariamente que A sea 0 o que B sea 0. Pero esto, lo que pasa con los números, no pasa con las matrices necesariamente. El producto entre dos matrices es igual a la matriz nula, eso no implica necesariamente que A o B sean matrices nulas. Es decir, yo podría, o podríamos multiplicar dos matrices que no sean nulas, y el resultado de esa multiplicación sea así una matriz nula. Cuidado con esta propiedad, chicos, ¿sí? Después vamos a ver en las próximas clases que para que esto sea posible, ¿sí? Es decir, para que el producto de dos matrices, si el producto de dos matrices sea igual a la matriz nula, y una de ellas sea nula, se tiene que cumplir una condición. Acá estamos tomando dos matrices cualesquiera. ¿De acuerdo? Entonces el producto entre dos matrices cualesquiera, mientras sean multiplicables, ojo, ¿no? Tienen que ser multiplicables. ¿Qué significa eso? Que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, si son dos matrices cualesquiera y multiplicables, y si me da igual a la matriz nula, eso no implica necesariamente que la matriz A sea nula o la matriz B sea nula. Vamos a la propiedad 6. Miren, también preguntan por esta propiedad, chicos. Estas son fáciles. Preguntan por esta propiedad, por estas dos. Miren lo que dice esta propiedad. Dice, si la matriz A por B es igual a A por C, ¿sí? Si A por B es igual a A por C, esto no implica necesariamente que B sea igual a C. Claro, ¿por qué? Porque si no conocemos la propiedad, podríamos pensar que es posible simplificar esta matriz A con esta matriz A. Porque tenemos en ambos miembros la misma matriz A que está multiplicando con B y con C. ¿De quién es el micrófono? Adelma, ¿estás ahí? Ade. Sí. Todavía no llegó la profe de práctica. Sí estoy acá. Voy a salir un poquito, voy a dejar de compartir y te voy a asignar el rol de confitrión, ¿sí? Bueno, Ade, para que puedas mutear a los chicos que se olvidan el micrófono abierto. Tienen unos minutos, chicos. Fíjense todos cómo está su micrófono, porque puede ser que alguien no sepa que tiene el micrófono abierto. Sí, no solo que no saben que tienen abierto el micrófono, sino que dejan, ingresan a la reunión y se van, se olvidan. Y no tiene sentido tomar clases de esa forma. Bueno, voy a compartir nuevamente. Listo. Bueno, entonces, volvamos a la propiedad. Si A por B es igual a A por C, esto no implica necesariamente que B sea igual a C. Es decir, no podemos simplificar. O sea, no pasa lo que pasa con los números. Miren, si tenemos que A por X es igual a A por Y, podríamos simplificar A con A, ¿sí? Si fueran números. Entonces nos queda que X es igual a Y. Claro, porque este A que está multiplicando lo podríamos llevar al segundo miembro dividiendo y simplificamos y nos queda X igual a Y. Eso se puede hacer si se tratara de igualdad entre números, pero no se puede hacer cuando tenemos igualdad entre productos de matrices. Cuidado con eso, chicos. Vamos con la propiedad 7, que es la propiedad de la identidad multiplicativa, es decir, el elemento neutro de la multiplicación entre matrices, que es la matriz identidad. Es decir, si ustedes multiplican a una matriz A por izquierda o por derecha con la matriz identidad, van a obtener como resultado la misma matriz. ¿Está? La matriz identidad, ya les dije, la vamos a conocer en la próxima clase. Fíjense que la matriz A no es una matriz cuadrada, es una matriz de orden m por n.
Entonces, esta matriz identidad y esta matriz identidad no son iguales, no son del mismo orden. Esta es de orden M, o de orden M por M, y esta matriz es de orden N, N por N, para que sea posible el producto. ¿Está? Después lo vamos a ver esto en detalles en la próxima clase. Hagan captura, chicos, de esta pantallita. Y vamos a ver el último concepto. Transposición de matrices, chicos. También el concepto es súper sencillo. Vamos a ir directamente a la simbología. Presten atención. Dice, sea una matriz A de orden M por N. ¿Sí? La traspuesta de esta matriz A, que la vamos a denotar de esta forma, A traspuesta, es otra matriz con el orden invertido. Con el orden invertido. Fíjense que la matriz A es de orden M por N y la matriz traspuesta es de orden N por M. Es decir, el número de filas de A pasa a ser el número de columnas de su traspuesta. Y el número de columnas de A pasa a ser el número de filas de su traspuesta. ¿Está? Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo hacemos para encontrar los elementos de la matriz traspuesta? Fácil. Transponemos las filas y las columnas de la matriz A para obtener los elementos de su traspuesta. Es decir, las filas de la matriz A pasan a ser columnas de su traspuesta. Y las columnas de A pasan a ser filas de su traspuesta. Vamos con un ejemplo para que se entienda mejor. Miren, la matriz A, ¿sí?, es de orden 3 por 2. 3 por 2. Su traspuesta, que la vamos a denotar de esta forma, así la vamos a simbolizar, traspuesta de A, va a ser otra matriz de orden invertido, o sea, de 2 por 3. 2 por 3. El número de filas de A pasa a ser número de columnas de su traspuesta. El número de columnas de A pasa a ser número de filas de su traspuesta. ¿Cómo hacemos para obtener los elementos de su traspuesta? ¿Transponemos columnas o transponemos filas? Es decir, ¿qué significa transponer, chicos? La primera columna de la matriz A pasa a ser primera fila de su traspuesta. ¿Está? Menos 1, 3, 4, primera columna pasa a ser primera fila de su traspuesta. Menos 1, 3, 4. Segunda columna de A pasa a ser segunda fila. 2, 5, menos 2, 2, 5, menos 2. Miren de fácil que es transponer una matriz. O que lo mismo, las filas de A pasan a ser columnas de su traspuesta. La primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna, y la tercera fila pasa a ser tercera columna. ¿Está? O transponemos filas o transponemos columnas. Es lo mismo. Vamos a otro ejemplito. Nos dan la matriz A y nos piden que sumemos esta matriz A, que es de orden 3 por 3, con su traspuesta. Bien, ahí tenemos la matriz A, de orden 3 por 3. Su traspuesta, si invertimos el orden, también va a ser una matriz de 3 por 3. ¿Está? ¿Y los elementos? Bueno, la primera fila de A pasa a ser primera columna de su traspuesta, la segunda fila de A pasa a ser segunda columna de su traspuesta, y la tercera fila de A pasa a ser tercera columna de su traspuesta. Y ahora sumamos. Sumar, ya saben, ahí tienen la suma de la matriz A con su traspuesta. Miren esta matriz, chicos. Es una matriz muy especial que la vamos a estudiar en la próxima clase. Estos son los elementos de la diagonal principal. Este elemento y este elemento son elementos simétricos respecto de la diagonal principal. ¿Sí? Los detalles los vamos a ver en la próxima clase. Este elemento y este elemento también son simétricos. Y este con este también son simétricos. La pregunta es, ¿cómo son los elementos simétricos de esta matriz? Los elementos simétricos respecto de la diagonal principal, ¿cómo son, chicos? Iguales. Son iguales, son iguales. Esta matriz especial, que es cuadrada y que cumple con esta condición, los elementos simétricos respecto de la diagonal principal son iguales, se llama matriz simétrica. ¿Está? Y siempre va a pasar esto. Cada vez que ustedes sumen una matriz cuadrada con su traspuesta, van a obtener una matriz simétrica. En la próxima clase vamos a definir esta matriz. Hagan captura de esta pantallita, chicos, y vamos a las propiedades rápidamente y empezamos con la práctica
Hagan captura. Bueno, propiedades. Primera propiedad, miren de fáciles que son. Como siempre les recomiendo, anoten en una ficha aparte las propiedades de las operaciones, en este caso de la transposición de matrices, que las van a necesitar para resolver la práctica y para estudiar. Miren lo que dice la propiedad involutiva. La traspuesta de una matriz A es igual a la misma matriz A. Es decir, si yo a una matriz la transpongo 2 veces, obtengo la misma matriz. Segunda propiedad. La traspuesta de la suma es igual a la suma de las traspuestas de dichas matrices. Fíjense que es una suerte de propiedad distributiva, ¿no? Yo no la llamo así. ¿Sí? Tampoco la bibliografía llama a esta propiedad distributiva, pero funciona muy parecido. Fíjense que A más B traspuesto es igual a A traspuesta más B traspuesta. ¿Está? Vamos a la tercera propiedad. Dice, la traspuesta del producto entre un escalar y una matriz es igual al producto entre el escalar y la traspuesta de dicha matriz. Propiedad facilita. Hay que estudiar estas propiedades, chicos, porque hay que aplicarlas en la práctica. Veamos esta última propiedad. Miren lo que dice. La traspuesta del producto entre la matriz A y B es igual al producto de las traspuestas de dichas matrices, pero en orden conmutado. A por B traspuesto es igual a B traspuesto por A traspuesto. ¿Está, chicos? Hagan captura de estas 4 propiedades y pasamos al último ejemplito y empezamos con la práctica, chicos. Profe, disculpe, ¿podría volver un segundo a la diapositiva anterior? ¿Listo? Listo, gracias. ¿Esta ya está? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a este ejercicio. TP3.6, inciso J. Les dan 2 matrices, la matriz A y la matriz B, y les piden que resuelvan este ejercicio. ¿Está? Tenemos que multiplicar la matriz A y B. El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces es posible multiplicarlas. Entonces multiplicamos la matriz A con la matriz B, que ahí hemos reemplazado. Ahora multiplicamos la matriz A con la matriz B, ahí están los cálculos auxiliares, y este es el resultado, ¿sí? Del producto. Y ahora transponemos esta matriz. Si la transponemos, obtenemos esta matriz. Perfecto, fácil de resolver. Hemos multiplicado primero, y luego hemos transpuesto el resultado. Fíjense que yo podría haber resuelto ese ejercicio aplicando esta propiedad, la propiedad 4, que dice que el producto, que la traspuesta del producto es igual al producto de las traspuestas en orden conmutado. Entonces, A por B traspuesto es lo mismo que B traspuesta por A traspuesta. Entonces, si yo resuelvo esta misma operación aplicando la propiedad, debería obtener el mismo resultado. Entonces, reemplacemos. Ahí está la matriz B, la matriz A, transponemos la matriz B, ahí está la traspuesta, transponemos la matriz A, y ahí está su traspuesta, y multiplicamos. Ahí están los cálculos. Multiplicamos las 2 matrices, y efectivamente, las matrices, los resultados son iguales. Es decir, acabamos de comprobar que la propiedad 4, esta propiedad, sí funciona. Así ustedes podrían probar con otras propiedades. Entonces, la propiedad 4 funciona. A por B traspuesto es igual a la traspuesta de B por la traspuesta de A. ¿Está, chicos? Hagan captura de esta última diapositiva y pasamos a la práctica,